Hola, hola, buenos días ilusionistas. Bueno, pues aquí estoy otra vez, soy Carlota Garrido, ya me conocéis en este espacio que nos dedicamos para salir un poco del exterior, salir un poco de las obsesiones, de las preocupaciones, de los pensamientos recurrentes que ya en este agotador confinamiento nos pueden estar pasando factura. Por eso creo que un buen refugio son las historias, escribir, las serendipias, pensar en lo mágico, en lo bueno, en lo bonito, en lo brillante, en lo luminoso que tiene la vida, para así abstraernos de las partes más oscuras que pueden estar jugándonos una mala pasada estos días. Por lo menos a mí, así me ocurre. Quizás soy yo muy vulnerable, muy sensible a esta situación. Con total sinceridad, ya lo sabéis. No sé si a ti también te pasa. Me consta que algunos sí. Bueno, aquí estamos, aquí está el buzón de Telegram donde podéis hablar, hablamos, de hecho a veces, muchas veces, y es un placer para mí. Lo mejor del confinamiento ha sido este podcast, compartirlo, experimentarlo y vivirlo con todos vosotros. Hoy, como en el último podcast hablamos de empezar a escribir una historia, pues os cuento la mía. La que he escrito yo para vosotros o la que a mí me ha salido, que no sé si es una historia. Y como todas las historias, creo que voy a empezar por la parte tangencial, por una carretera secundaria. Y esta carretera secundaria nos lleva a la Biblia, al vientre de la ballena, de Jonás. Este hecho mítico, este relato mítico de la Biblia, nos habla de que Dios llamó a Jonás un día para que fuera a predicar a la ciudad de Nínive, donde la maldad de la gente abundaba, y a Jonás no le gustó nada esta idea, puesto que la ciudad de Nínive era una de las principales ciudades enemigas del pueblo de Israel, y esto le daba miedo. Así que ¿qué hizo Jonás? Pues se escapó en la dirección contraria a la que Dios le había dicho, y se subió en una barca con destino a Tarsis. A Dios no le gustó nada, y en su camino le mandó una tormenta. Los hombres decidieron tirar al mar a Jonás porque pensaban que era él, que traía mala suerte. Y una vez en el mar, Dios hizo que una ballena se tragara a Jonás para que no se hundiera. Jonás permaneció durante 3 días en el vientre de la ballena, y fue ahí donde se dio cuenta de que se había equivocado, donde se dio cuenta de su fe y pidió perdón por su desobediencia. Esto es lo más parecido a estar dentro de la ballena, ¿no creéis? Creo que el confinamiento se parece bastante a estar dentro de la ballena. ¿Cómo se está dentro de una ballena? Me pregunto si cada historia es una ballena con su propio vientre, al que hay que llegar para profundizar qué nos quiere decir. Recientemente descubrí que quería ser madre, y que querían ser madre para enseñarle a mis hijos las canciones de Violeta Parra. Así de sencillo, no hay más explicación, por egoísmo puro, porque quedara en el mundo algo de Violeta durante más tiempo. ¿Qué cosas? ¿No? Hace unos días mi tía María Rosa cantaba esta canción con una guitarra y un filtro en blanco y negro. Volver a los 17. Mi tía María Rosa es de esas mujeres que uno firmaría parecerse en la madurez, con la melena canosa y casi blanca. Me parecía estar viendo la viva imagen de Violeta Parra, pero también cuando veo a Violeta Parra me acuerdo de mi otra tía, de mi tía Paula. Como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Mi paso retrocedido
Cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Lo que puede el y miro la fotografía de mi tía Paula, que preside la chimenea del salón, y me pregunto si realmente esa mujer se dejó morir. ¿Y por qué? Es una pregunta que no ha tenido respuesta durante todos estos años, una pregunta que ha tenido, eso sí, víctimas y culpables. Una pregunta que nunca se ha pronunciado en voz alta en el salón de una casa, pero sí en el silencio de las habitaciones y en las salas de espera de un hospital. El día que murió la tía Paula, mi abuela me preguntó cómo se llamaba su sobrina, la que había muerto, para poder rezar por ella. Ahí me di cuenta de lo anciana que se había hecho mi abuela. Pero claro, la muerte de mi abuela, un tiempo después, no fue ni de lejos tan dolorosa como la de la tía Paula. Y para eso hay que conocer la historia de la tía Paula y su edad terriblemente joven y llena de cosas por resolver, en que se nos fue. ¿Están todas estas cosas dentro del vientre de la ballena? Sí, todas estas cosas están dentro del vientre de la ballena y también están dentro de una canción de Violeta Parra. Santiago, pena no estás. Pero también dentro de una canción de Violeta Parra está América Latina. Porque dentro de una canción de Violeta Parra cabe un continente entero. Porque nuestro país, el fascismo, ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de que tenían la obligación de proteger. Estaban prometidos. La historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada. Y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el nombre digno que fue leal a la lealtad. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo, maldigo del bajo suelo, la piedra con sus contornos, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto, maldigo los estatutos del tiempo.
tan especiales. Creo que hay algo feo en sus cuerdas vocales, algo sucio, antiguo. Algo que nace de un lugar misterioso donde parece que ha sido inventado todo por primera vez. Creo que de eso va Violeta, y al pensar en Sudamérica como un continente que cabe en sus canciones, pienso también en el cuerpo gigante de mi amiga Marisa, porque si algo es Sudamérica, para mí también es mi amiga Marisa, aunque ella tampoco es sudamericana. Ayer hablaba del rechinar de unos pendientes. Bueno, el rechinar de unos pendientes de plata en el patio de un barrio de Valencia. Eso es Violeta Parra también. Unos acordes de guitarra, unas historias terribles de un continente que Marisa recorrió demasiado joven, y de un Chile donde, según ella, lloró por primera vez con las lágrimas prestadas de otras personas. Así lo dijo, sí. Lloré por primera vez con las lágrimas de otras personas. Pero ella no lo explicaba en un sentido poético ni metafórico, sino en sentido literal. El desierto de San Pedro de Atacama y las lágrimas que brotaban de sus ojos, dice ella, sin pertenecerle en absoluto. Quería marcharse de San Pedro, pero era incapaz. Marisa decía que San Pedro te pegaba a ese sitio, que era imposible irse de allí, que tenía una energía tan densa y tan poderosa que apenas intentaba poner un pie fuera de Talca, una fuerza la volvía a traer a su interior. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros hijos. ¿Sabe qué dice que tenemos un mundial en paz? Yo siempre me lo he imaginado como un lugar un poco siniestro, porque Marisa también tiene esa energía densa. En su abrazo hay un amor que huele como a pachuli, pero que también te atrapa, como con una violencia ancestral. Hubo una tarde de verano. De repente nos encontramos abrazadas bailando esa canción de Los Secretos que interpreta Antonio Vega y que dice: agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo a dónde ir. Cuando empezó la canción estábamos bien, cada una en un sofá, viendo la película caótica Ana, pero de repente algo se movió. Algo se movió, casi como si se moviera la tierra, o como si se moviera el vientre de la ballena. Acabamos la una encima de la otra sollozando por algo que ni siquiera sabíamos explicar, por algo que ni siquiera era nuestro, algo que había surgido en la música y en la imagen, algo que había removido la violencia ancestral. Te juré que había cambiado y otra vez te mentí. Estoy como antes colgado y por eso vine a ti. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. Esta noche es la más fría y no consigo dormir. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. Que tengo miedo y no tengo dónde ir. Mañana cuando despiertes, agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo a dónde ir. Lo mismo que las canciones de Violeta Parra.
algo que había despertado a la bestia parda, un dolor animal, un dolor adormecido que no tiene nombre y que el arte es todavía capaz de acariciar y hacer revolver de golpe como una náusea. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo a dónde ir. La resonancia en el fondo del vientre de la ballena. México, Chile, Sudamérica. Marisa, mi tía Paula. A mi tía Paula le gustaba el cine de Subiela, el director del Lado Oscuro del Corazón y las historias de las plantas de poder, de las hierbas. Y es que mi tía Paula en el fondo era muy sudamericana. Era de esas sudamericanas silenciosas, tremendamente bellas, que no son conscientes de su belleza en ningún momento de su vida. Un día me preguntó ella muy enferma que a dónde iba el alma. Y creo que esa pregunta se me atragantó desde entonces. En la garganta y en el vientre de la ballena. Y si hablo y hablo y hablo a través de este micrófono, es para tragarme esa pregunta, para llevarla con las palabras al final de ese vientre, para sacarla de la garganta a toda costa. A mi tía Paula le gustaba la magia, las historias secretas de nuestros antepasados, las expediciones al Polo Sur. Y tenía una risa contagiosa que combinaba con una mirada tristísima, como Violeta Parra. Pasan los años y no dejo que la pregunta pase la garganta. ¿A dónde va el alma? No lo sé. No lo sé. Ni siquiera sé si tenemos alma o si tenemos derecho a tener una. Aquella mujer que se quedó tan pequeñita con todo lo que había sido, con toda esa mujer guantanamera que había sido. Yo no estaba preparada para ver la muerte de tan cerca y sucedió. Sucedió una muerte terrible, maldigo del alto cielo. Sucedieron cosas terribles que no se pueden decir. Run Run se fue para el norte, yo me quedé en el sur. Abandonos, soledades, dolores de patrias y de desgarros políticos, sangre de destierros. Maldigo el vocablo amor y toda su hipocresía. Pero Latinoamérica eran más cosas. Se me borró el pensamiento, mis ojos no son los míos, ni el mayor de los espantos congelan así las venas. Latinoamérica era un niño que cruzó un océano para ser director de cine. Al aeropuerto no. Al aeropuerto no, pero fuimos al aeropuerto. El aeropuerto de Barajas nunca nos acostumbraremos a llamarle aeropuerto Adolfo Suárez. Ese niño se fue demasiado pronto a la otra parte del mundo y me dejó un póster de Godard, que todavía guardo, que cada año que pasa amenazo con devolverle, pero que luego nunca lo hago. Ese niño que viene y vuelve de la muerte cada cierto tiempo, ese niño que viaja a lugares donde la comunicación es tan difícil, que ha cogido por costumbre decírmelas en sueños, como dicen las cosas los fantasmas de los cuentos de Juan Rulfo. Ese niño, una vez, conoció a una chica, bailarina, artista multidisciplinar y periodista. Se llamaba Nadia Vera. Lideraba el movimiento estudiantil de la Universidad Veracruzana contra el narcoestado que lideraba Javier Duarte. Como hubiéramos dicho hace muchos años en un café, ajenos a que toda aquella historia terminaría por enloquecernos. Arriba las manos, poeta García Madero. Así nos imaginábamos el DF, como los personajes de las novelas de Bolaño.
Hay una enfermedad que es el infantilismo y hay otra enfermedad que es la ficción. Todo lo que hay en medio es nuestra vida. Engulle a Jonás hasta las tripas. Arriba las manos, poeta García Madero. Guy Debord escribió: solo los anarquistas son hermosos. Al mismo tiempo que este niño conocía a Nadia Vera, yo conocí al poeta Pablo Fidalgo en un recital de poesía en Santiago de Compostela. El hilo plateado que une los vientres de la historia en el interior de la ballena. El primer poema que leyó Pablo Fidalgo en aquel recital, La retirada, me hizo sentir desnuda delante del público. Y normalmente odio los recitales de poesía porque no me gusta nada cómo la gente enfatiza sus propias palabras, como si quisieran decir otra cosa además de lo que dicen. Pero a veces, algunas veces, de hecho en contadísimas ocasiones, el arte tiene esa habilidad de revelar de qué estamos hechos cuando nosotros no somos capaces. Y esto es algo que va mucho más allá de la calidad de la obra. Creo que la belleza está ahí, cuando algo dice de ti lo que tú no sabías de ti mismo. Me quedé la última en salir del recital para decirle a Pablo Fidalgo que me había sentido expuesta. Entablamos una conversación que terminó en una cena. En aquel entonces Pablo Fidalgo vivía en Lisboa y me contó su paso por la compañía de teatro La Tristura y que había sido autor de aquella obra de teatro con la que mi amiga Roser y yo habíamos llorado a mares. Aquella obra de teatro llamada Europa, días de amor difíciles. Aquella obra de teatro que empezaba con una frase que era a la vez una sentencia y también el final de una carretera. No vas a saber cumplir. Sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos. Qué casualidad. No hubiera podido saber que él había escrito eso. Pablo Fidalgo me habló de Europa, de lo agotada que estaba y de su intención de marcharse a México por un tiempo, porque allí el mundo cultural, porque México estaba muy activo y porque allí los artistas y todas esas cosas. Me preguntó si conocía a alguien en México. Entonces le hablé del niño y de las cosas que me había contado de Veracruz y también le hablé de Nadia. Y así Pablo Fidalgo, como un personaje de Roberto Bolaño, partió para Veracruz. 6 meses después, Nadia Vera apareció brutalmente asesinada en un piso de la colonia Narvarte en México DF, junto al periodista Rubén Espinosa. Le desfiguraron el rostro con un cuchillo. Había un vídeo reciente de ella de un mes atrás, donde ya había denunciado las amenazas que venía sufriendo por liderar la campaña contra el gobernador. Me llamo Nadia Vera, soy productora ejecutiva de la compañía 4x4 y del Festival Internacional 4x4, que es una compañía de danza contemporánea, aquí en Jalapa, Veracruz. Sí, bueno, yo he estado colaborando con estudiantes que se han comenzado a organizar desde hace un par de años, pues para manifestarnos, y sobre todo la idea es como visibilizar el malestar y el descontento que tenemos en el Estado a partir del nivel de desapariciones que existe de adolescentes y jóvenes. Nos empieza a preocupar mucho porque empieza a elevarse el índice de desapariciones a partir de 2010 con la entrada de Javier Duarte como gobernador. La violencia se empieza a destapar
Entonces sí nos empieza a preocupar porque resulta que nosotros empezamos a ser el producto que ellos necesitan. Es como bastante alarmante, dado que Jalapa es una ciudad totalmente estudiantil. Hay una población flotante que es de la banda que viene a estudiar a la Universidad Veracruzana, y de repente día con día te vas dando cuenta que van desapareciendo jóvenes, 1, 2 o 3 por día, ¿no? En Jalapa y en todo el estado. Las desapariciones empiezan a ser cotidianas, los asesinatos, los secuestros, los levantones. Entonces empieza a gestarse esta necesidad de organizarte para protegerte, porque resulta que sí hay una barrera mediática en el estado en donde la gente no sabe lo que está pasando en Veracruz y en Jalapa, ¿no? Empieza una ola de acoso de baja intensidad, en el sentido de siempre hay alguien vigilándote, siempre hay una patrulla afuera. O sea, ha habido casos en donde tú vas caminando y alguien se te acerca, te dice tu nombre y te dice que le bajes de huevos, y, literal, ¿no? Y te lo dicen vestido de civil, te lo pueden decir vestidos uniformados. Entonces todo eso ha sido como cotidiano de los últimos 4 años a la... ¿A dónde está la alegría? ¿Por qué nos asesinan si somos de esperanza de América Latina? ¿Por qué nos asesinan si somos de esperanza de América Latina? Al tiempo después de la muerte de Nadia, Pablo Fidalgo volvió de México. Me dijo que la había conocido, que se había hecho amigo de ella y que le había escrito una obra de teatro. Asistí a la obra de teatro. Año y medio después, se había cerrado el círculo. Es decir, año y medio antes, Nadia estaba viva. Yo no conocía a Pablo y él no se había ido a viajar a Veracruz. Parte de todo eso se forjó en una conversación espontánea en el bar Medusa después de un recital de poesía. Si Pablo Fidalgo hubiera leído otro poema, si yo no me hubiera esperado hasta el final del recital para hablar con él, si no nos hubiéramos ido al bar Medusa, si no me hubiera preguntado por México, esa obra de teatro no existiría y la vida de esa estudiante de ojos vivos se hubiera apagado en la otra orilla, sin nadie que la llorara en esta. Así es el vientre de la ballena, está lleno de giros de guión, a veces siniestros, y a veces esos giros son espejos de otros giros siniestros de la historia, la violencia ancestral. Misión periodística de absoluta incertidumbre para nosotros. Sabemos que este lugar está controlado por el Frente Sandinista de Liberación. No sabemos, eso sí, en qué momento iremos a hacer el primer contacto y cómo iremos a ser recibidos. Beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del pigüilote. El contacto no ha tardado en producirse. Aquí la imagen está mostrando a 2 sandinistas que están controlando el paso fronterizo. Nos tienen encañonados con las armas. Vamos a avanzar con calma, con todo cuidado. Así que no es casualidad que yo quiera enseñarle a mis hijos las canciones de Violeta Parra y no de cualquier otra mujer y no de cualquier otro autor, poeta o artista. Porque mi vida suena como una canción de Violeta Parra, como una noche que vibra en la garganta, que arrastra la belleza y el dolor del mundo. ¿Y qué se hace con el dolor del mundo? ¿Qué se hace? Estoicismo, me dijo el otro día Rafa Gambín. Estoicismo, me dice también mi amiga Lucía Bernarda, argentina. También otra historia de exilio, de promesas incumplidas, de desarraigo vital. Otra historia dentro de la historia del dolor del mundo, pero ¿qué se hace con el dolor del mundo? Lo pintamos de colores Mr. Wonderful, lo mecemos en las manos, lo llevamos puesto encima, lo gritamos frente a las montañas con la esperanza de que éstas se lo lleven, lo enterramos, lo disimulamos, lo negamos, lo vomitamos,
¿Lo anestesiamos? Casi nunca tengo respuestas y es por eso que te hablo. Y es por eso que hablo tanto también. Mi abuela no cantaba canciones de Violeta Parra, sino de Concha Piquer, que también hablaban de desarraigos, de barcos que zarpaban y no volvían más. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ama Rosa. Ama Rosa. ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué no me creen? Yo maté a ese hombre. Yo le maté para robarle los pagarés. ¡Puedo jurarlo! Como las historias de migrantes de la Piquer, mi abuela se llevó de su pueblo aragonés a la gran ciudad todas sus costumbres, como la de poner un brasero debajo de la mesa camilla. Los faldones de la mesa camilla estuvieron siempre requemados y más de una vez a punto de arder. Aún así mi abuela mantenía el brasero debajo de la mesa camilla y a mí me encantaba esa manta lanuda con sus flecos carbonizados, por muy incendiaria que esa costumbre pudiera ser. Supongo que me encantaba porque me recordaba a mi abuela en las historias de un mundo rural, lejano, épico, oscuro, como un planeta aislado, iluminado por su propia antigüedad. Si en los años 90 en España mandaba Felipe González, yo creía que todo era así, menos en mi pueblo que mandaba mi abuela. Mi abuela y sus historias demasiado terribles para ser contadas a una niña de 6 años. Pero aquella generación, la que vivió la guerra, ya se sabe, no se había educado en la sobreprotección de la infancia. A mi abuela Milagros le gustaban los pañuelos de tela. Los usaba para secarse las comisuras de los labios cuando se cansaba de hablar, para recomponerse si tenía un ataque de tos, o para limpiarnos insistentemente las manchas de chocolate en las mejillas. Eran pañuelos pequeños, cuadrados, blancos, con ribetes floreados, que cabían en la palma de la mano y que ella se guardaba en la manga de los suéteres y de las rebequitas como si fuera un mago agitando una paloma blanca. Y como ella era un mago, yo por eso soy una ilusionista. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer. Es el recuerdo de un pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé. Y para siempre voy marcado con este nombre de mujer. La primera vez que yo vi un ciervo nevaba, iba con mi prima Beatriz, la hija de mi tía Paula, en el asiento de atrás del coche. Y nos fijamos en cómo destacaban unos gráciles movimientos parduzcos por encima de la nieve de los arbustos, y se pusieron a correr a nuestro lado. Recuerdo que entramos a trompicones en casa con la nieve mojándonos las botas y los anoraks a decírselo a todo el mundo, pero cuando vimos al tío Carlos y a algunos hombres más salir de la cocina, mi prima me pegó un tirón de la capucha y me dijo al oído: «No digas nada, son cazadores». Se me quedó grabada aquella escena, aquel miedo, el descansillo de la escalera y mi prima poniéndose el dedo en los labios. «No digas nada, son cazadores». Nunca vi a mi tía Paula de mal humor. Una vez, merendando, otra tía mía se le acercó por detrás y le dijo: «Paula, que tienes que ir al tinte». Y ella contestó: «De negro no, que no quiero más oscuridades». También se me quedó grabado, porque para mí aquella mujer que tenía siempre la sonrisa puesta y los brazos extendidos, y que tarareaba mientras cocinaba, era todo lo contrario a la oscuridad. Pero hasta en los brazos extendidos hay abrazos que se han roto. Otra vez, cuando ya estaba muy enferma, me dijo que creía que su alma no había arraigado en este mundo porque la casa que tenía en el pueblo no tenía cimientos. Yo le dije: «Nosotras los construiremos». Pero aún a día de hoy no sé muy bien qué le quise decir. Me gustaría saberlo.
para poder cumplir. La abuela Rosa, mi bisabuela, tuvo 12 hijas y un hijo. A las niñas las llamaban las Rosas, y ese fue el nombre que quedó para todas nosotras en el pueblo, las Rosas. Menos a mi padre, que le llaman el Roso. El único hijo de la abuela Rosa, el tío Ciro, fue al frente con el bando nacional, justo al lado contrario del Ebro, en el que se encontraba Orwell cuando vino a luchar en la guerra de España. ¿Habría sido el tío Ciro quien hirió a Orwell desde el otro lado de la trinchera? Es improbable, más bien imposible, porque el tío Ciro tenía muy mala puntería, pero a mi padre le gusta fantasear con esa idea. Lo que es cierto es que todas las mujeres nacidas en la estirpe de la abuela Rosa, todas, mi tía Mari Rosa, mi tía Rosa Mari, son fuertes y resistentes. Las tareas del campo dan una clase de fortaleza que se hereda, una fortaleza que tiene que ver con la confianza en los frutos del futuro, una clase de fortaleza que yo nunca he tenido. Y por eso tengo una relación ambigua con las mujeres fuertes, porque en el fondo creo que desprecian mis heroicidades minúsculas. Me miran como miran a los hombres que consideran débiles o enfermizos. Mi abuela y sus hermanas nacieron hechas de adobe y de piedra, y yo, como la tía Paula, de cristal. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida. Cuando mi abuela se fue a la ciudad, las hermanas montaron una paquetería. La paquetería se llamaba La Valencianeta, pero todos eran emigrantes aragoneses. Para que os hagáis una idea, es como ser de León y montar una tienda en el País Vasco que se llama La Ezcolari. Nunca tuve muy claro qué era una paquetería ni qué se vendía en esa clase de negocios. Me parecía un nombre tan exótico como las mercerías, los ultramarinos o las modistas. Comercios que ya conocí en peligro de extinción. De todos ellos añoro especialmente a las modistas. Mi abuela no iba de compras, iba a la modista. La modista era una señora misteriosa porque convertía las telas en vestidos, igual que había hecho Escarlata O'Hara, con las cortinas en lo que el viento se llevó. Cogía unos alfileres con la boca y ala, ya estaba marcado el arreglo. Me daba mucha envidia cuando mis amigas de Galicia me cuentan que todavía van a arreglar algo a la modista. Porque tengo claro que una no es una señora hasta que no va a la modista. Pero cuando volvió a Valencia, cuando se fue, emigró a Valencia, mi abuela dejó de ser 100% de pueblo, de aquel recuncho de tierra. Siempre habría otros que tendrían más derecho de pertenencia. Y al mismo tiempo tampoco llegaría a ser nunca por completo una señora de ciudad. Aunque sí que adoptaría muchos de los hábitos de la época. La misa de la iglesia de San Nicolás, los boleros de Machín, que jamás habría llegado a conocer en el pueblo, los escaparates de Galerías Preciado, que de personal compra en esta tienda. Navegaría siempre entre los dos mundos, como entre las dos orillas del océano, como las ovejas a las que había acostumbrado a hacer la transhumancia. Siempre me ha llamado la atención, y esto es algo bello y terrible. Cuando mi abuela y su hermana se casaron, tuvieron que hacerlo a primera hora de la mañana, casi antes del amanecer, porque las novias que tenían a la madre muerta no podían casarse a plena luz del día. Así fue como las hijas más jóvenes de la abuela Rosa
se casaron el mismo día antes del amanecer, en la iglesia del Ángel Custodio, en el mismo barrio donde tenían la paquetería y donde ahora vivo yo. El convite no fue un convite, fue un desayuno en la cafetería de Santa Catalina, al final de la calle de la Paz. Un café centenario que aún existe y por el que paso a menudo. Tiene las paredes recubiertas de azulejos y el techo lleno de molduras con un toque art déco. La historia del convite de desayuno siempre me ha parecido triste. Un convite pequeño y pobretón, consistente en unas tazas de chocolate con churros y buñuelos. Pero en las dos fotos, las novias relucen exultantes. Estoy segura que aquel convite, que debió costarles una fortuna, fue para mi abuela un exceso, un lujo asiático. Algo con lo que ni siquiera había podido soñar cuando atravesaba los montes universales subida encima de una borriquilla. Fue la tía Paula quien nos contó primero la historia del abuelo Santiago. La tía Paula sabía muchas cosas. La tía Paula se callaba muchas cosas. Sabía cosas de los antepasados de la familia, de todo lo que era misterio. El abuelo Santiago, que era el padre de la abuela Rosa, un señor de muy ordeno y mando, se había casado. Luego se había cansado de los quehaceres del campo y del pueblo y en determinado momento había mandado construir una casona lejos del pueblo, ya casi en el monte. Santa María se llama. Aún hoy quedan las ruinas. Allí se había marchado el abuelo Santiago, el abuelo de mi abuela, mi tatarabuelo, con una sirvienta, dejando a su mujer y a la abuela Rosa en el pueblo, cosa rara y excéntrica donde las haya. Según supe después por la propia tía Paula, la sirvienta y Santiago tuvieron hijos clandestinamente en aquella casa aislada donde las tormentas de septiembre debían ser infiernos torrenciales. Así supimos que había una rama de nuestra familia que se perdía en los rastros del tiempo y el espacio, una rama oculta a la que ya sería imposible localizar. El asunto angustiaba bastante a la tía Paula. ¿Qué será de esas gentes? Porque el árbol estaría ya siempre incompleto, la casa dividida. Es decir, no se puede enraizar. Nos faltaban los cimientos. No sé qué tiene que ver todo esto con Violeta Parra. Supongo que en algún punto tendrá algo que ver. En 2011 Stefan Hessel escribió el manifiesto Indignaos. Ese manifiesto nos hizo salir a las calles, recuperar parte del lenguaje de América Latina. Un lenguaje que habíamos amado, aprendido, soñado. Más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas y todas esas cosas. Hoy, 15 de mayo de 2011, los ciudadanos de este país, libres, conscientes e indignados, hemos salido a la calle en toda España para pedir a la clase política y financiera que cambie el rumbo, que no roben nuestra democracia. Hemos despertado, las cosas han cambiado. Hemos despertado, las cosas han cambiado. La pregunta no es por qué un movimiento como el 15M ha tomado la calle ahora, sino por qué España tardó tanto en alumbrar un movimiento como este que lleva meses provocando calambres en toda Europa. El despertar llegó cuando la crisis económica dejó patente que el poder político quedaba de rodillas ante un sistema financiero en apuros. Las necesidades de los ciudadanos parecían quedar aparcadas en un segundo plano. Que los políticos de verdad se involucren y tengan en el centro de
los valores más que el dinero. Estamos cansados de que el dinero sea el centro de todo y queremos que las personas vuelvan a tener ese protagonismo que merecemos. Según la organización del 15M, se llegan a concentrar en la Puerta del Sol alrededor de 8.000 personas. La clave, un espíritu pacífico que abandera la indignación popular, que lleva meses latente a pesar de que ha sido ninguneado por los políticos y por los medios de comunicación y que no está dispuesto a dejar de tomar la calle. Y al fin y al cabo es ahí donde se mide la dignidad humana, ¿no? Porque este movimiento nuevo que ha surgido tan lindo ahora en España, que me encanta ver, se llama Movimiento de los Indignados y no se equivoca en el nombre. El mundo está dividido entre los indignos y los indignados. La primera película que Javi y yo vimos y que nos tuvo obsesionados durante mucho tiempo fue Jules y Jim, de Truffaut. En Jules y Jim, Jean Moreau interpreta a Catherine. Es una historia de un trío amoroso que está basado en una novela de Henri-Pierre Rocher. Y esta novela está basada en unos hechos reales. Es decir, los personajes de la novela existieron. Entonces yo no lo sabía. Porque vimos aquella película, no os exagero, por lo menos 2 o 3 veces al mes. Y recuerdo perfectamente cómo recogíamos los platos cantando la canción de Catherine, de Tourbillon la Vie. On s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu. Pero mucho tiempo después supe que Catherine, la Catherine real, la Catherine de la historia, era la madre de Stefan Hessel, el autor del libro Indignaos. Es extraño todo. El vientre de la ballena, el hilo plateado de las historias. Maldigo del alto cielo. Supongo que todo esto, todas estas historias de dolor y de belleza, tienen algún sentido. Yo por ahí sigo buscando la respuesta para dársela a mi tía Paula. Los cimientos. Que si no sé construir con las manos, espero construir con la voz.